Muy buen día, qué gusto volver a estar con ustedes. La Biblia hoy quiere hablarnos a usted y a mí a través de la segunda epístola de Pedro, cuando nos dice: partícipes de la naturaleza divina. El ser humano natural, así como usted y yo, cuando recibimos a Cristo, adoptamos una nueva naturaleza, que es la naturaleza del reino de Dios. Y por tanto, nos va dando las pautas cómo ir cambiando, qué es lo que yo tengo que ir haciendo, qué es lo que yo debo ir dejando o qué es lo que yo debo ir tomando para ser parte de ese reino que Jesucristo vino a predicar aquí en la tierra. El reino de los cielos, cuando llega a nuestras vidas, desplaza todo lo anterior, todo aquello que estuvo equivocado, que lo adquirimos y que más bien ha traído dolor y tristeza a nuestra vida y nos ha traído lejos de una vida de santidad. Entonces Pedro dice en el capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Usted y yo tenemos un llamado eterno, un llamado tan grande que nuestra mente a veces ni siquiera lo entiende, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o a causa del pecado. Nosotros recibimos estas promesas de Dios. ¿Y saben qué es lo bueno? Que estas promesas no lo hace el hombre, lo hace el Dios de los cielos, y dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las promesas en Dios son sí y son amén. Y dice: vosotros que también poniendo toda diligencia por esto mismo, para que usted y yo recibamos las promesas del reino, las promesas del Padre, tenemos que ser diligentes. El día de ayer veía una película con mi hija que hablaba de la diligencia, rompiendo todo esquema equivocado en mi mente, porque me di cuenta que había habido mucha queja, que cuando ha habido cosas que me han pedido bajo presión me he quejado, y por eso pido perdón públicamente a Dios, porque aquí dice que hay que ser diligentes, hay que ser rápidos. Y mira lo que dice aquí: poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora escuche, ¿qué pasa cuando yo me preocupo de añadir estas cosas a mi vida? Dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tiene que no solo haber en nuestra vida, tiene que abundar. Tenemos que preocuparnos por buscar que nosotros tengamos fe. Esa fe hay que desafiarla, tiene que crecer más y más. Virtud, el conocimiento, tenemos que buscar la palabra de Dios, porque dice que ella es lámpara, ella nos da sabiduría, inteligencia. Tenemos que buscar el conocimiento, el dominio propio, ya no dejarnos ser como niños. Decíamos en un encuentro, decía el pastor Carlitos, aquellos que gritan, aquellos que se ponen furiosos, no tienen el carácter fuerte, en realidad son débiles, porque no tienen dominio propio. Dios quiere que usted y yo seamos fuertes en cualquier cosa, no nos mueva. Dice, tenemos que añadir paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y con estas cosas seremos fuertes, ¿sí? Entonces avanzamos un poquito más
a lo que nos dice qué es lo que más tenemos que seguir buscando, ¿no? Nos dice Mateo 10, versículo 7, nos dice claramente en la Biblia: y yendo, predicad el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? Es justicia, es luz, es amor, es prosperidad. Y usted y yo tenemos que ir predicando el reino, hablándolo, viviéndolo para luego predicarlo. Porque esto es lo que hizo Jesucristo cuando vino a la tierra. Y Él nos dijo en Mateo 6:33, nos dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Usted y yo tenemos que enfocarnos en el reino. Señor, ¿qué es lo que necesito cambiar? ¿Qué debo cambiar de mi lenguaje? ¿Qué debo cambiar de mi manera de pensar? ¿Qué debo cambiar de mi manera de actuar? ¿Cómo es un ciudadano del reino? Y aquí dice: busquen primeramente. Hay prioridades que la vida nos habla y que nosotros debemos enfocar, y el reino es lo primero. Dice: cuando ustedes buscan esto, Dios va a añadir todo lo que ustedes necesitan. Pero ¿qué es el reino de los cielos? Nos vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, donde da una verdadera explicación. 4:20. ¿Está viendo mal yo? Donde nos dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios es poder de Dios. Donde iba Jesús, las tinieblas eran disipadas. Donde usted vaya, las tinieblas tienen que correr. Usted lleva paz, justicia. En usted hay milagros, en usted hay sanidad, hay prosperidad. Recuerde que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Donde los discípulos iban, todo tomaba forma del reino de Dios. Los enfermos se sanaban, los demonios eran expulsados, las personas tenían paz. El reino de Dios, dice aquí, es lo más claro. No consiste en palabras, sino en poder. Y para esto nosotros tenemos armas espirituales: buscar, orar, tenemos que ayunar para que ese reino de Dios venga a nosotros, y cuando usted vaya, ese reino se manifieste. Cuando Jesucristo fue a Gadara, Él no tuvo que ir a buscar al endemoniado. El endemoniado vino y se postró delante de Jesús y le dijo: ¿qué tienes con nosotros, hijos de Dios? Ellos reconocieron al Hijo de Dios y se postraron, porque el reino tiene que vivir, el reino tiene que ser nuestra principal prioridad, y tiene que consistir en poder, en demostración, en lo que cuando usted llegue, las tinieblas sean disipadas, los enfermos sean sanados. Usted lleve una palabra de luz, una palabra de aliento, una palabra que liberte. Las peleas sean convertidas en amistad, en perdón, en amor. Cambie el ambiente porque usted tiene una palabra del reino, y el reino quiere manifestarse en cada uno de los hogares, de las casas que usted y yo me vamos a visitar, pero sobre todo quiere manifestarse en su vida. Recuerde que nosotros somos cartas leídas y no podemos dar a conocer un reino que no conocemos, que no vivimos. Usted y yo vivimos el reino y luego transformamos la atmósfera. Es lo que Dios está queriendo de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.